SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ¿qué hacer con la manguera de los bancos centrales? ¿Apagar el incendio de la inflación o el de la crisis bancaria? Pendientes de la Reserva Federal, que hoy ha comenzado su reunión y que mañana ha de anunciar su decisión, pero que afronta el dilema de los tipos. I see evidence of labor market softening everywhere I look except for in the economic data. We're not going back to where we were. This is Bloomberg Surveillance with Tom Keene, Jonathan Ferro and Lisa Abramowitz. Todos los informativos financieros del planeta están pendientes de esta decisión y están pendientes de esta dicotomía. ¿A qué atender? ¿A unos precios fuera de control o a unos bancos que lo están también fuera de control? Este es el dilema al que se enfrenta la Reserva Federal hoy y mañana y todos los bancos centrales a partir de ahora. ¿Qué han de hacer? ¿Han de luchar contra la inflación? ¿Han de controlar los precios? ¿O han de luchar contra la inestabilidad financiera? ¿Han de garantizar los bancos? ¿Qué ha de hacerse? ¿Subir tipos de interés? ¿Controlar las hipotecas? ¿Frenar el consumo? ¿O mantener o bajar tipos de interés para dar alivio a los bancos? Hoy el dilema es exactamente este, porque los bancos centrales han empezado ya a planteárselo. ¿Poner fin a las subidas que han descuadrado a los bancos? Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. Como han estado haciendo hasta ahora, o mantener las subidas, seguir descuadrando a esos bancos para intentar evitar la situación de pánico y para no admitir del todo que la situación es peor de lo que creíamos. Eso es lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points. El dilema es un dilema global. ¿A qué se atiende? Porque en estos momentos algo ha de ser la prioridad, la inflación o la banca. De momento esto es lo que tenemos y lo que está empezando a notarse ya es que los mercados, fundamentalmente el Euribor, están leyendo esta única parte positiva de nuestra crisis bancaria. El Euribor ha bajado y parece que se está moderando. El Euribor no sube como esperábamos, es decir, los tipos no suben como augurábamos. De hecho, el Euribor se frena, es algo que reconocía la propia Christine Lagarde, el propio Banco Central Europeo, que decía: Clearly, financial stability tensions might have an impact on demand. Que evidentemente las tensiones sobre la estabilidad financiera pueden tener un impacto en la demanda y que de hecho pueden hacer el trabajo de las subidas de tipos, que no sea necesario subir tanto los tipos porque la gente note la inestabilidad y frene su consumo. And also when we do our next assessment and decide our next monetary policy move. Hay una buena noticia y es que el Euribor se está moderando y se puede moderar. Hay una buena noticia que viene con una mala. Los bancos, a partir de ahora, van a ser mucho más conservadores a la hora de conceder créditos. Así que, aunque los intereses no sean tan altos, los requisitos que los bancos van a pedir a partir de ahora, precisamente porque los bancos están en situación de estrés, van a ser mucho más duros. Bancos que hasta ahora han estado financiando el 80% de una vivienda, a partir de ahora empiezan a financiar 70% o menos. La situación de crisis de la banca es tal que la banca va a ser especialmente conservadora. Goldman Sachs ha emitido literalmente un informe en el que dice que lo que está pasando es el equivalente a que ya hubieran subido los tipos de interés otro 0,25, porque los bancos van a endurecer los requisitos a sus clientes. Así que estas tensiones financieras pueden tener un impacto, admite el BCE. Those financial tensions will have an impact. ¿Cuánto? ¿Cuán profundo? For how long? How deep? Obviously remains to be seen. Todavía hay que verlo, pero if it does have an impact, it will probably lead to some tightening of the financing conditions that we are observing. Pero esto sin duda tendrá un endurecimiento de las condiciones financieras que estamos viendo. Así que buenas noticias hoy, probablemente
el Euribor y las hipotecas no van a subir todo lo que se temía. Malas noticias hoy, no solo es el Euribor lo que nos tiene a todos pendientes. Si usted quiere una hipoteca, sepa que donde antes le financiaban el 80, probablemente ahora sea el 70 o incluso menos. Hay que tener más ahorros para acceder a las mismas hipotecas. Y con todo esto, las cifras estrictas y las cifras exactas. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Son cuáles? Porque tenemos estos dos efectos, un Euribor más laxo, pero una banca más estricta. ¿Cómo se mueve el índice hipotecario? Pues empezando por el Euribor, desde la quiebra del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse ha pegado un bajonazo bastante importante. Pasó del 4% que estaba rozando al 3,3% en menos de 3 días y desde el pasado miércoles prácticamente no se ha movido de ese nivel. Está entre el 3,3 y el 3,4. Hoy la tasa diaria, para ser exactas, es del 3,322%, que es el nivel más bajo del Euribor en tasa diaria de los últimos 2 meses. A priori no se espera que baje mucho más de ese nivel, porque el Banco Central ya ha fijado los tipos de interés oficiales en el 3,5%, así que no tiene mucho margen para caer por debajo de ese nivel. En cambio, si el foco se aparta de la situación bancaria, sí que podría volver a subir un poco más. En todo caso, este respiro no evita el golpe en las hipotecas, porque las que se renueven este mes, si tenemos en cuenta solo los datos hasta hoy, se encarecerán cerca de 300 euros. En el caso de una hipoteca media es un golpe importante, pero es un golpe inferior al que habrían tenido que asumir estos hipotecados en caso de que el Euribor no estuviera bajando desde la semana pasada. Y sobre la concesión de crédito, el impacto, como decías, es que los bancos van a ser mucho más restrictivos. De hecho, ya lo están empezando a ser. De los datos del mes de febrero, de las hipotecas firmadas en el mes de febrero, se extraen 2 conclusiones. Solo el 0,4% de las hipotecas firmadas el mes pasado tenían un crédito que superaba el 90% del valor de la vivienda, cuando hasta hace un mes antes ese nivel era superior al 1%. Y solo una de cada 3 hipotecas firmadas en febrero ya cubrió menos del 70% del valor de la casa. Así que ahora mismo, gracias Jordi, esas son las cifras. Euribor más laxo, sí. Banca más estricta, también. Esto es lo que nos está pasando como consecuencia de la banca, como consecuencia de la crisis, como consecuencia del pánico en la calle. Los bancos ahora mismo, los bancos centrales, se enfrentan a ese dilema y a tanta niebla en el horizonte. Es tan difícil prever hacia dónde vamos que de momento van a dejar de publicar hasta sus previsiones de crecimiento, lo que se conoce como forward guidance, es decir, qué guía y qué perspectiva de subida de tipos, de crecimientos económicos, de inflaciones tienen por delante. Esto, hoy, decía el gobernador del Banco de España, esto se va a dejar de publicar. Nosotros en el Consejo de Gobierno no estamos en una situación de querer confirmar o no esas expectativas de los mercados. Lo que queremos es que en este momento de incertidumbre muy elevada es muy importante no dar unas pautas muy concretas sobre cuál va a ser el destino de la política monetaria, las siguientes decisiones de política monetaria. Lo que tenemos que hacer es analizar los datos y, bueno, con la recogida de todos esos datos, con el análisis de esos datos, haremos nuestra propia valoración y sobre esa valoración tomaremos las decisiones futuras. Ahora mismo esta es la situación, este es el dilema. Apagar el incendio de los precios o apagar el incendio de los bancos. Pero el agua de los bancos centrales, la manguera de los bancos centrales probablemente no llega a los dos sitios, pese a que el discurso oficial sigue siendo sí. Pese a que el discurso oficial sigue siendo que lo uno y lo otro no son incompatibles. De hecho, se está señalando a los bancos centrales como demasiado ambiciosos y como demasiados patinazos, porque los bancos centrales han dejado ver políticas que luego no han sucedido, han cometido importantes errores tanto de estimación como de política monetaria. Hay muchos errores de los bancos centrales acumulados en los últimos 2 años. Era imposible prever la guerra, pero antes de la guerra, los bancos centrales decían literalmente esto, que no iban a subir tipos, que no pensaban en subir tipos y que ni siquiera pensaban en pensar en subir tipos. We're not thinking about raising rates. We're not even thinking about raising rates. So what we're thinking about is providing. E inmediatamente después es cierto que se decía la banca es fuerte, es resistente, se decía lo que ahora se está poniendo a prueba, que la banca era
y derrumbable. American banking system is much stronger and more resilient than it was before the financial crisis. Particularly the largest banks have double or more the amount of capital, which is to say, esto es lo que decía la Reserva Federal, que se habían duplicado las reservas de capital, y es verdad que todo esto no tenía en cuenta y no podía prever lo que ocurría inmediatamente después, febrero de 2022. Comenzaba la guerra de Ucrania y los mismos bancos centrales que habían dicho que no iban a subir tipos comenzaban a subirlos de la manera más rápida y contundente de su historia monetaria. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Today we've increased bank rate by 0.5 percentage points. Lo hizo la Reserva Federal, lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo el Banco de Inglaterra. And in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure. Y probablemente ese mensaje tan contundente de que esto jamás iba a pasar y esa respuesta de que no solo pasaba, sino que pasaba a la mayor velocidad de la historia de los bancos centrales, ha llevado a muchos bancos a hacer la apuesta equivocada, a apostar comprando deuda durante 30 años a un 0,1% cuando ven que ahora los tipos están en el 5%, es decir, a garantizarse 30 años de pérdidas. Así que puede haber habido aquí un error de política monetaria, un decir no, no y no, para decir inmediatamente no solo sí, sino el sí más alto y más rápido de la historia de los bancos centrales. Pero es que después de la guerra puede haber habido un error todavía mayor y ha sido el zigzag de no saber ni cuánto, ni cuándo, ni cuánto más se va a subir. El 7 de febrero, esto es en una diferencia de un mes, el 7 de febrero, la Reserva Federal, Jerome Powell, decía que venían todavía subidas mucho más agresivas. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher. Decía que la inflación estaba demasiado caliente y que los tipos tenían que subir mucho más. Un mes después decía que quizás se había pasado la Reserva Federal y cabía la marcha atrás. If we feel like we've gone too far, we could certainly, and inflation is coming down faster than we expect, then we have tools that would work on that. Decía, si la inflación cae demasiado, porque había empezado a caer, podían dar marcha atrás. Ha habido tanto zigzag y ha habido tanta confusión en hacia dónde iban los tipos y en la velocidad a la que han ido los tipos, que probablemente todo esto ha contribuido también ahora mismo a esa falta de confianza, porque no solo hay falta de confianza en los bancos, parece haber también cierta falta de confianza en los bancos centrales, en los reguladores. Así que lo único que se puede hacer ahora, y es lo único que están haciendo los bancos ahora, es decir, calma, se hará todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad financiera. Todo lo que sea necesario, ha vuelto a decir hoy el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. En un momento de tensión financiera es muy importante que los bancos centrales comuniquemos que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para garantizar no solamente la estabilidad de precios, sino en particular en estos contextos la estabilidad financiera. Tenemos los instrumentos para hacer posible que esa garantía de la estabilidad financiera y tenemos además la disposición a utilizarlos si fuera necesario. Yo creo que eso es un mensaje de tranquilidad y de confianza para los agentes económicos y así debe interpretarse. Así que lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa son estos dos efectos. Primero, el Euribor probablemente se contiene. Vamos a tener un Euribor más laxo, pero vamos a tener una banca más dura, más estricta. A partir de ahora, esto de financiar el 80, el 90% de una hipoteca pasa a la historia. A cambio, después de ver eso en la calle, tenemos un problema en los despachos, y es si la regulación y los reguladores están a la altura de la situación en la que estamos.
Y estas dos, la cuestión micro, la cuestión de la calle, y la cuestión macro, la cuestión de los despachos, son las dos grandes dudas que nos deja todo este pánico y toda esta crisis bancaria. Director de Coyuntura y Análisis de Funcas, Raymond Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Vamos a empezar primero por la calle. ¿Esto nos para el Euribor? ¿Esto nos frenan las hipotecas? Sí, claramente esto va en el sentido, digamos, de moderar, ¿no?, el coste de las hipotecas, sobre todo las que se renuevan en marzo. Es una referencia importante y, bueno, pues desde luego, si no se hubiera producido este accidente de mercado, esta volatilidad financiera, probablemente el Euribor estaría en este momento en el 4% e incluso en cotas superiores. Y estamos, bueno, se ha dicho en el 3,3%. Es decir, bueno, esto ayuda. Cada punto de Euribor, de subida de Euribor, pues son para una hipoteca media 73 euros aproximadamente adicionales para los hogares, y esto es algo bueno que efectivamente puede ayudar en este momento, pero claro, la inestabilidad financiera tiene también impactos negativos, evidentemente. Claro, esa es la parte oscura de todo esto. El que tenga la hipoteca probablemente va a poder atenuar un poquito su precio, pero el que la quiera tiene más difícil conseguir esa hipoteca. ¿Se van a endurecer las condiciones de crédito? ¿Se están endureciendo ya? Ya se están endureciendo, ya hemos visto incluso en la última encuesta del BCE de condiciones financieras, ya apuntaban a un endurecimiento desde el punto de vista de las entidades financieras en las concesiones de crédito y en el coste de los créditos concedidos, y por tanto yo creo que ya este movimiento de endurecimiento, ¿no?, de acceso a los préstamos tanto para hogares como para empresas ya se había empezado a producir, y ahora por supuesto después de lo que estamos viendo en los mercados financieros, pues esto solamente puede empeorar. De hecho, ya hemos visto un indicador muy importante en Alemania que tiene que ver con la confianza empresarial, que ya, bueno, ha descendido, y esto significa que las empresas también anticipan peores condiciones financieras de acceso a créditos, y también esto puede afectar, por supuesto, la inversión. O sea que esto puede ser un freno económico. No es una subida de tipos, pero si los bancos conceden menos crédito, por tanto se puede invertir menos, se acaba creciendo menos, esto puede ser otro freno. La crisis bancaria puede ser otro freno al crecimiento económico. Claro, la crisis bancaria, bueno, de alguna manera sustituye, desde ese punto de vista, sustituye la subida de tipos de interés, es decir, la volatilidad de los mercados, al ensombrecer las perspectivas, lo que hacen es que frena la concesión de créditos, independientemente de lo que haga el Banco Central Europeo, y por tanto, pues esto frena la economía. Lo que pasa es que también tiene un impacto negativo en el balance de las entidades financieras. Y esto pues también aviva la propia volatilidad de los mercados, porque no se sabe muy bien si activos que estaban indiciados en los tipos de interés, sobre todo los bonos del Tesoro, esos activos por supuesto se han devaluado, y no se sabe muy bien si puede haber otras entidades en otros países que se encuentren un poco en la misma situación que es Credit Suisse estos últimos días. Uh-huh. Hemos visto la calle, hemos visto el cemento. Vamos a los despachos, vamos a las moquetas. ¿Ha habido un problema de mala vigilancia, de falta de regulación? ¿Ha habido un problema de falta de visión por parte de los reguladores? Hoy el gobernador del Banco de España hablaba en expansión, decía literalmente: es el momento de dejar muy claro a los ciudadanos que efectivamente los bancos españoles y los bancos europeos en general cuentan con una situación de resistencia muy elevada.